acompañan en este momento en la 10ª edición de la Feria del Libro de Manizales, evento que tiene como objetivo fomentar la lectura en niños, jóvenes y adultos y promover la oferta cultural en la región con una variada propuesta editorial, académica, musical y cinematográfica, ya que también se realiza la Feria Internacional de Cine de Manizales en el marco de esta Feria del Libro de Manizales. Damos la bienvenida al escritor William Ospina, considerado como uno de los poetas y ensayistas más destacados de las últimas generaciones. Sus obras son mapas eruditos de sus amores literarios, acompañados de declaraciones ideológicas sobre la historia y el mundo moderno. Escribió ensayos sobre Lord Byron, Edgar Allan Poe, León Tolstoy, Charles Dickens, Emily Dickinson, Las Mil y Una Noches, Alfonso Reyes, Estanislao Zuleta, literatura árabe, Las Brujas de Macbeth, entre otros. Con él estará conversando en este momento Octavio Escobar Giraldo, escritor y director cultural de la Feria del Libro de Manizales. Sean todos bienvenidos y disfruten de este momento. Buenas tardes. Agreguemos además que William es un destacadísimo novelista, premio Rómulo Gallegos, lo cual es ya de por sí muy significativo. William, vamos a hablar de Guayacanal. Y yo tengo una serie de apuntes que quiero compartir contigo, que quiero que me contestes algunas cosas. Espero que podamos dialogar y que la gente pueda interesarse aún más en tu libro, que estoy convencido de que es uno de los libros más vendidos de la última temporada. Lo primero que yo quiero contarles, sobre todo a las personas que no lo han leído, es que Guayacanal es una finca en una región cercana a la nuestra, es una finca en el núcleo montañoso entre Caldas y el Tolima, una región con una geografía física y una geografía urbana muy específica. Y yo quedé con la impresión de que esa región, de que esas personas que tú conociste ahí, son un poco el germen de toda tu obra, en general de toda tu obra, y que Guayacanal es también un libro muy significativo con respecto a lo que pueden tener a la impresión que se pueden formar los lectores con respecto a tu poesía y tu novela. Quería saber qué piensas al respecto. Bueno, pues Octavio, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación y por tu compañía aquí para la presentación de este libro. En segundo lugar, muchas gracias a todos por su presencia. Y bueno, yo diría que sí, que este libro es uno de esos libros para los que uno trata de prepararse toda la vida para escribir, porque siendo historias que me han acompañado desde siempre, desde la infancia, desde la memoria de mis tíos y de mis abuelos, pues siempre fue un libro que yo quise escribir. Yo sentí el deseo de escribirlo, pero solo muy recientemente empecé a sentir la necesidad de escribirlo. Porque todas esas historias que se contaron en la familia formaban parte natural de mi vida y de los encuentros familiares y de los viajes y de los paseos y de las fiestas, pero en los últimos tiempos han muerto mis padres y mis tíos. Esas voces se han silenciado y un montón de esos recuerdos corrían el riesgo de irse borrando con el tiempo, con los años, y para mí pues, se fue convirtiendo en algo cada vez más urgente tratar de recuperar esas historias, con ellas tratar de conservar un poco esas voces, y en esa medida también fue solo en parte una suerte de ejercicio literario, también fue un ejercicio como de devoción familiar y de un esfuerzo no tanto por hablar yo, cuanto por dejar hablar a unos seres y a unas sombras que tienen su propia manera de hablar, su propia manera de recordar y su propia manera de nombrar ese mundo. Yo no tengo mucha tendencia a hablar de mí en mi literatura, ni a hablar de los seres que me son cercanos, ni tengo mucha tendencia a la confidencia, y esas cosas
son muy difíciles. En un caso como el mío, cuanto más lejos esté aquello de lo que hablo, me resulta más fácil hablar de él. Y hablar de lo más cercano es siempre difícil. Y encontrar un lenguaje que pueda ser narrativo en términos de la escritura, para un mundo que es tan personal y que está por nombrar, es algo arduo, pero también es algo fascinante, de manera que yo creo haber ido aprendiendo con las distintas obras que he escrito, al menos en términos de la entonación, a acercarme un poco a esos secretos familiares y a ese tono familiar y cercano. Pero por otra parte es verdad, y estaba hablando con los queridos amigos con los que almorcé hoy, con Omar y Francisco, de cómo en lo que he escrito, tanto en verso como en prosa a lo largo del tiempo, siempre ha habido una búsqueda creciente por saber a qué mundo pertenezco. Una pregunta por América, una pregunta por Colombia, una pregunta por estas montañas. Y entonces este libro hasta cierto punto corona como una búsqueda de esos orígenes y de un lenguaje en el que sea posible nombrar todo eso. Ahora que mencionas esos pudores, recuerdo que en la última página del libro eres enfático en afirmar que es una novela. No dices de ninguna manera que sea un relato autobiográfico, aunque todo el libro es evidentemente un relato autobiográfico. ¿Es por ese pudor que insististe en hablar de novela, o tu concepto de novela abarca también la posibilidad de memoria, la posibilidad de biografía, la posibilidad de reflexión? Sabemos perfectamente que tus otras novelas también tienen muchas posibilidades, pero creo que al tener ese énfasis personal es interesante que aquí insistas en que es una novela. Yo quisiera tener una definición de lo que es una novela. No, me parece que cada vez es más difícil tenerla. Es un género muy elástico y muy hospitalario que acoge muchas cosas, ¿no? En una época yo me preocupaba por eso. En una época me preocupaba por saber si lo que estaba escribiendo era una novela o no era una novela, y si cumplía o no con los cánones y los estereotipos o las exigencias académicas de la novela. Esa ya no es una preocupación para mí. Yo un día me dije, si nosotros llamamos novela por igual al Ulises de Joyce y a la Metamorfosis de Kafka, a En busca del tiempo perdido y al Pedro Páramo de Juan Rulfo, me parece que la novela admite tantas definiciones y tantas posibilidades. Hay novelas de tono ensayístico como La montaña mágica o como José y sus hermanos, que es un trabajo, no se sabe si de antropología o de arqueología o de historia o de teología. Hay novelas que aspiran a la acción pura, como las de Hemingway, ¿no?, en donde casi que toda digresión y toda reflexión parecen sobrar. Hay novelas que parecen cifrar la acción en un montón de cosas que no están propiamente en el mundo físico, sino en el trasfondo psicológico de todo, como las novelas de Faulkner, que son al mismo tiempo tan carnales pero tan profundamente interiores. En fin, me parece que el nombre de novela, si es que importa darle un nombre, es importante en este caso por una razón, porque cuando uno habla de novela, habla de ficción. Todo lo que yo cuento en esta novela ocurrió, son hechos que ocurrieron, son personajes que ocurrieron. Sentí una necesidad que no sabría explicar, pero que sabía que era una necesidad de esta historia, la de llamar a las personas por el nombre que tuvieron y la de llamar a los sitios por el nombre que tienen, y la de no crear un mundo ilusorio o de fábula, ni unos nombres fingidos para darle una cierta irrealidad a lo que cuento. Sentí como una necesidad enorme de renunciar al ilusionismo por un lado y como a cierto tremendismo por el otro, y a tratar
de serle fiel a la sencillez de sus hechos. Eran personas humildes los protagonistas de esta historia, personas no letradas, y para mí es muy importante rendirle un homenaje al mundo en que estas historias ocurren. Pero yo diría que si yo lo contara todo, eso podría ser una crónica tal vez interminable, porque son muchas las cosas que hay que contar. Pero la memoria es selectiva, y hay un misterio en esa selectividad de la memoria que hace que la novela, que lo que se cuenta a veces ni siquiera se parezca a lo que yo quería contar. Una es la novela que uno quiere escribir y comprendí por el camino que otra es la novela que quiere ser escrita. Otra es la novela que el lenguaje quiere atrapar, y otra es tal vez la novela que los hechos mismos reclaman y los sitios. Entonces, a esa selectividad de la memoria que hace que ciertas cosas se cuenten y otras no, que hace que en el momento en que yo estoy contando la historia, yo quiero hablar mucho de mi tío Carlos, o quiero hablar mucho de mi abuela Regina, pero en el momento en que estoy escribiendo no aparecen. Yo los amo entrañablemente y me encantaría hablar de ellos, pero no aparecen en el momento en que estoy escribiendo, y yo tengo que respetar esos misterios de la memoria en la narración de la historia, porque siento que hay algo que yo mismo no sé que se está escribiendo a través de mí. Entonces, cuando yo siento que he terminado de escribirla, el libro que escribí se parece poco al libro que yo quería escribir, que yo me proponía, y yo tengo que ser un poco el primer sorprendido con lo que ocurrió y con lo que apareció. Para mí fue entonces más un ejercicio, un aprendizaje, y si hay algo que yo sé con respecto a los procesos del arte, es que un artista no tiene derecho a saber mucho lo que está haciendo, ¿no? Tiene que darle su margen al misterio, su margen a lo que llaman el inconsciente, y su margen a lo que llama el ritmo mismo del lenguaje, y entonces, como decía el poeta Oden, un artista solo sabe lo que busca cuando lo encuentra, y mientras tanto tiene que aprender a moverse en un terreno muy incómodo, que es el terreno de la incertidumbre, de la duda. Uno nunca sabe si va por el camino que es, si se perdió en el siguiente recodo, y tiene que tratar de confiar y esperar que la historia que va brotando tenga la coherencia suficiente para uno decir sí, era por aquí. Pero bueno, uno nunca acaba de estar totalmente seguro. Tal vez la seguridad finalmente se la dan los lectores. William, ¿esta novela tuvo algún tipo de textos previos, semblanzas que de pronto hubieras escrito sobre algunos de los miembros de tu familia, viñetas que hubieras realizado sobre el paisaje de este núcleo montañoso, notas que hubieras sacado en algún lado de lo que había sido la vida familiar, archivos que hubieras investigado? Porque en el transcurso de la novela es más casi que el testimonio del lenguaje oral, de la oralidad. Entonces me daba un poquito de curiosidad saber si había algún tipo de texto previo. Pues hay de todo eso. Yo he querido escribir esta novela desde hace mucho tiempo, y en esa medida he pensado mucho en algunos personajes, los he recordado, he escrito fragmentos, algunos de los cuales muy pocos tomé e incrusté en el mosaico a medida que iba escribiendo la historia. Yo pude haber contado algún episodio de la vida y sobre todo de la muerte de Julio Gutiérrez, que es un personaje que hay allí, que era muy hábil con la esgrima del machete, ¿no? Habría podido escribirlo, pero preferí ir a buscar algo que había escrito hace como 30 años sobre ese episodio preciso, e incrustarlo allí en el momento en que era conveniente hacerlo. Fueron muy pocos, pero igual el mosaico de las historias que quería contar, muchas se quedaron por fuera al final, pero sí lo había ido armando con el paso del tiempo. Y tal vez lo que a uno le falta siempre es como el tono, el ritmo en que va a narrar las cosas, sin el menor afán de hacer comparaciones, sino solo como una ayuda didáctica. Quiero recordar que García Márquez había tratado de escribir 100 años de soledad durante mucho tiempo, y tomaba notas y hablaba de los distintos personajes y escribía, pero nunca sentía que tenía la novela.
Recuerdo que Jorge Richter me contó en Panamá un día que le había dicho: Gabo, ¿y cómo va la novela? Y él dijo: ya está lista, solo falta escribirla. Y en realidad solo un día en que encontró una música del ritmo, de la respiración de la frase, solo en ese momento sintió que había encontrado la novela, no la sustancia de la novela, que ya la tenía, pero tal vez lo que es más poderoso en esa novela, que es el ritmo, la secuencia narrativa que no le da aliento a uno. Él necesitaba encontrar el ritmo de la frase, la cadencia, para poderse lanzar y llegar al otro extremo de ese hilo que iba a ser tan complejo. Un poco siento yo eso, es decir, uno tiene que llegar a un momento en que encuentre un pretexto, una metáfora, un elemento que le permita ir eslabonando todo eso e irlo narrando. Esto con lo que tiene que ver, con respecto a lo que tiene que ver con los recuerdos familiares. Pero yo soy muy consciente de que la historia familiar que yo cuento allí es la historia de miles de familias que avanzaron colonizando este territorio, y para mí fue muy importante también investigar sobre eso, porque a mí me importaba mucho no solamente el escenario geográfico, sino el trasfondo histórico en que los hechos ocurren. Esta cordillera central estuvo 3 siglos prácticamente despoblada, después de que Jorge Robledo, en los tiempos de la conquista, en el siglo XVI, pasó arrasando con los pueblos de la vertiente del río Cauca, y después de que Francisco Núñez Pedroso y Gonzalo Jiménez de Quesada pasaron haciendo lo propio por la vertiente del Magdalena, el mundo indígena desapareció aquí, y la selva, que siempre había existido, creció y se extendió y se hizo más tupida que nunca, y durante 3 siglos nadie ocupó este territorio, hasta cuando empezaron a llegar los colonos del norte. Las familias antioqueñas tenían muchos hijos, pero las parcelas no eran muy grandes, y un día no se podía repartir una parcela entre 18 hijos, los hijos tenían que salir a buscar tierra, y todos sabían que al sur había mucha tierra baldía y mucha tierra despoblada. Entonces, desde cuando se oyó la noticia de que éramos libres, de que se había cumplido la independencia, de que esto ya no le pertenecía al rey de España, los campesinos de todas estas cordilleras decidieron ocupar el territorio. Esto ya es nuestro, debieron decirse. Por eso está profundamente enlazada la historia de la independencia con la historia de la colonización. Fue consecuencia natural de la independencia el que los campesinos quisieran tomar posesión del territorio, y empezaron a avanzar hacia el sur, pensando que era una tierra que estaba en el primer día de la creación. Y la verdad es que muchas de las historias que nosotros contamos y que tienen que ver con ese mundo campesino son como historias bíblicas, en el sentido de que parecen de los primeros días del mundo, porque aunque esas tierras tuvieron ese mundo indígena hace mucho tiempo, quienes las habitaron hace 1,5 siglos y hace 2 siglos llegaron a un mundo edénico, digamos, a un mundo sin pasado o sin aparente pasado. Lo primero que descubrieron fue que la tierra tenía dueño. El rey de España le había dado a don Felipe de Villegas y Córdoba las 200.000 hectáreas que después se convirtieron en los municipios de Sonsón y de Abejorral, y le había dado a don José María de Aranzazu las 500.000 hectáreas que van desde el río Arma hasta el río Chinchiná. O sea que lo que ahora llamamos departamentos en otro tiempo era la propiedad de unas familias. Entonces, muy pronto los colonos descubrieron que eso tenía dueño, y los dueños no querían permitir que nadie se apoderara de esas tierras, de manera que les quemaban los ranchos, los expulsaban. Hubo más de un muerto por allí, y eso amenazó con convertirse en una guerra civil, en una guerra entre los dueños de la tierra y los colonos. Cuando fue muerto Elías González, que era el vocero de la Gran Concesión allí en los cañones floridos de Neira, el Estado central tomó la decisión de repartir tierras y concertó con los dueños de la tierra, y así se hizo lo que un historiador ha llamado la única experiencia exitosa de una reforma agraria en la América hispánica, que fue la distribución de tierras en esta zona de la cordillera central,
más de 2 millones de hectáreas se repartieron entre los campesinos, y esa reforma, aquí existe un poco la leyenda de que no hubo nunca una reforma agraria, no hubo todas las reformas agrarias que habría sido necesario hacer para que este país viviera en paz, pero por lo menos esa reforma agraria se hizo, y digamos que la naturaleza o Dios premian las acciones sensatas. De esa reforma agraria hecha por el Estado colombiano de los Estados Unidos de Colombia en la segunda mitad del siglo XIX, y hecha a tiempo, que le distribuyó tierra a cientos de familias campesinas, surgió la zona cafetera de la que vivió el país durante un siglo. Buena demostración de lo importante que es hacer las cosas a tiempo y hacerlas con generosidad y con lucidez. Los campesinos no venían buscando tierra de cultivo, salvo del maíz y del frijol y de las cañas que alimentaban los trapiches, pero muy pronto se descubrió que durante millones de años estos volcanes habían fecundado la tierra con su ceniza, y que esta tierra era óptima para el cultivo del café, y así surgió la bonanza cafetera, que fue en nuestra historia la única bonanza económica democráticamente distribuida que tuvo el país, porque ni la bonanza del oro, ni la de las perlas, ni la de las esmeraldas, ni siquiera la del tabaco llegó a ser una bonanza distribuida generosamente entre la gente, pero la zona cafetera fue, y entonces así se construyó ese mundo campesino. Entonces para mí fue importante, más allá del relato familiar, sí ubicarme un poco en ese trasfondo histórico que es tan apasionante y que hay tantas cosas por contar allí todavía. Y entonces así fui tejiendo en parte con esa información histórica y en parte con los relatos familiares el tejido de esta historia. Además de los datos históricos que brinda sobre la concesión Aranzazu, es uno de los hechos fundamentales de la historia de Caldas. Aquí estamos casi que hablando específicamente del departamento, y que tiene que ver además, como bien lo acabas de decir, con el hecho de que el café se convirtiera en un cultivo fundamental por una razón económica que puede resultar casi que accidental, por un tratado de libre comercio con Inglaterra, que fue el origen del cultivo del café en nuestra región. Tú también hablas de otro hecho que para los manizaleños es muy significativo, y que me parece interesante que lo cuentes un poco en tus palabras y como está plasmado en Guayacanal, que es la historia del cable aéreo, que además era la unión realmente entre esas dos regiones que son importantes en tus orígenes, la región de Caldas y la región del Tolima. Sí, es que el rey de España le dio las 500.000 hectáreas a la familia Aranzazu con una sola condición, la de hacer un camino que fuera desde las montañas de Antioquia hasta el río Magdalena, y que empatara con el camino que sube a la sabana. En esta tierra nada era más necesario y nada era más difícil que hacer caminos, por la fecundidad misma de la naturaleza, por los rigores de los aguaceros y de los climas. Por muchas razones distintas, los caminos eran una gran dificultad, y lo fueron durante mucho tiempo. Y Elías González, pues los Aranzazu tuvieron 50 años esa tierra y el camino no aparecía. Solo al final Elías González tomó la decisión, más por la intención de unir sus haciendas de Salamina con sus tabacales de Mariquita, de tender ese camino que fue uno de los caminos posibles. El camino que siguieron mis bisabuelos no fue exactamente el camino que hizo Elías González. Ellos vinieron de Salamina, pasaron de Salamina a San Félix, a Marulanda, a Manzanares, y llegaron al cañón del Guarinó y entraron a lo que en ese tiempo era, creo yo, la provincia de Mariquita, que poco después fue el estado del Tolima, y Manzanares alcanzó a ser parte del Tolima hasta cuando se fundó en 1905 el departamento de Caldas. En ese momento Manzanares y Marquetalia y esas zonas pasaron a ser parte del departamento de Caldas. Pero el camino que hizo Elías González fue el camino más difícil tal vez de trazar de la República, el camino que va de Salamina a Aranzazu, a Neira, a Manizales, y de Manizales a Letras, Delgaditas, Mesones, Padua, Petaqueros, Fresno, hasta bajar a Manizales. Ese camino lo hicieron con muchos peones,
y con muchos prisioneros de guerra en trabajos forzados. Y fueron muchos los muertos, sin duda, porque habrá que imaginarse lo que era trazar un camino por esos páramos, en esos aguaceros, en esos riscos, en esos desfiladeros, en esos pedregales, los despeñamientos, y todo fue terrible, pero el camino se hizo, y por ese camino se logró algo que era fundamental para que la zona cafetera pudiera abrirse camino. Aquí la fecundidad de la tierra fue tal con el café que en un solo año, dicen los historiadores, pasaron de 60.000 a 600.000 sacos de café. Entonces la bonanza realmente fue grande, pero esa bonanza solo servía si ese café se podía sacar al mercado mundial. Entonces había que bajarlo al río Magdalena, porque el principal puerto de embarque iba a ser el río Magdalena, hacia el norte, hacia Estados Unidos y hacia Europa, y 10.000 bueyes bajaron la carga de café durante décadas, ¿no? Y subían las mercancías inglesas, sobre todo, que usaban las gentes de la cordillera y digamos, la élite floreciente de Manizales, que fue la ciudad más dinámica en ese entonces del país, y que construyó toda esa economía alrededor suyo. Pero los bueyes tardaban 10 días en bajar la carga desde Manizales hasta Mariquita, y además estaban pues todas las recuas de mulas y toda la gesta de la arriería, que es una cosa admirable y maravillosa, así como el trazado de los caminos es también una gesta heroica. Pero pues con los colonos habían llegado también los ingenieros ingleses que venían buscando minas, y todos los ingleses que vinieron buscando minas aquí para pagarse los empréstitos de la independencia. Esos ingenieros fueron los primeros en concebir la idea de que había que abreviar el tiempo que tardaba la carga de café en bajar hasta el río, y concibieron la idea del cable aéreo. El cable aéreo, cuando se tendió, fue una hazaña también impresionante, porque en su tiempo fue el cable aéreo más largo del mundo, entre Manizales y Mariquita. A partir del año 20 la carga de café empezó a bajarse por el cable y se redujo de 10 días a 10 horas el descenso de la carga de café hasta el Valle del Magdalena. Y eso coincidió con un momento, yo creo que también eso hay que apreciárselo y valorárselo a la zona cafetera y al eje cafetero, no solo la importancia de esa economía bien repartida, que le garantizó muchos años de paz al país, sino también el impulso de modernidad que le dio a Colombia, porque en las primeras décadas del siglo XX Colombia tuvo como un atisbo de modernidad que después no volvió a tener. Colombia tendió la red de los ferrocarriles, hizo los cables aéreos, la navegación por el Magdalena. Colombia tuvo la segunda aerolínea comercial del mundo. O sea, en esas primeras décadas del siglo XX Colombia era un país de empuje y de una iniciativa asombrosa, que después naufragó sobre todo con la violencia, porque a partir de finales de los años 30 la violencia entre liberales y conservadores envenenó de tal manera la atmósfera y debilitó de tal manera al país, poniendo a medio país a odiar al otro medio, que ya no fue posible que esa gesta de modernización se prolongara, y ocurrió un fenómeno como de realismo mágico, ¿no? Que aquí toda la gran modernidad quedó atrás, ¿no? Si queremos ver un país que progresa, lo tenemos que mirar atrás, ¿no? Los ferrocarriles quedaron atrás, la navegación por el río Magdalena quedó atrás, los cables aéreos quedaron atrás, ¿no? Todo, y ahora uno habla de que necesitamos ferrocarriles y nos dicen que no se puede, cuando ya hace un siglo demostramos que sí se podía, ¿no? Eso es increíble. Entonces, la construcción de ese cable aéreo fue un hecho asombroso, muy fecundo para el país. Los ferrocarriles que se tejieron paralelamente también, y bueno, esas son algunas de las cosas a las que este relato familiar ve por lo menos pasar en su entorno en esos tiempos. Y lo que yo añadiría es que ese país campesino, que después fue tan calumniado por una leyenda modernizadora que nos hizo pensar que solo las ciudades tenían futuro y que el único futuro del mundo era el mundo industrial alejado de la naturaleza, ese mundo campesino que siempre nos
nos quisieron pintar como un mundo rústico, rudimentario, bárbaro y muy sufrido. Yo oía los relatos de mis padres y de mis abuelos y de mis tíos, y a mí me pareció un mundo lleno de fiesta, de alegría, de esfuerzo, por supuesto, y de abnegación mucha, pero la humanidad nunca le tuvo miedo al esfuerzo, ¿no? Y lo que despobló finalmente los campos y lo que puso tan en peligro todo ese mundo campesino no fue la naturaleza, que aquí es muy propicia para la vida, sino la violencia política. Vamos a ese tema, William. Tú hablas esencialmente de dos violencias en tu libro. Una violencia intrínseca a la condición humana, que tiene que ver con los conflictos naturales de cualquier cotidianidad, y de ese proceso político y social que vivió Colombia a partir de los años 30 y que se exacerbó en los años 50. Esas dos violencias que terminaron conviviendo, que terminaron asolando no solo a la población, sino, como bien lo dices tú, la economía, son un tema fundamental en tu novela. Sí, a mí no me tocó presenciar el esplendor del mundo campesino, ese ya había pasado cuando yo nací. A mí me tocó presenciar el desgarramiento de ese mundo campesino. Yo fui testigo en mi infancia de la violencia y de lo horrible que fue esa violencia fratricida que creó discordia entre seres que siempre habían convivido y siempre se habían respetado, y que produjo pues tantas desgracias para el país. Yo descubrí, y escribiendo la novela estuve cada vez más convencido de ello, de que Colombia había tenido épocas de paz, en distintas regiones del país, por supuesto, pero en esta zona cafetera, esos años que van de finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, en algunas regiones, con la sola excepción de la Guerra de los 1000 días, que no llenó sino ciertas rutas y ciertos sectores del país, fueron tiempos de paz. Ese mundo campesino fue un mundo pacífico, un mundo cordial, un mundo alegre, un mundo festivo, un mundo lleno de hospitalidad, de generosidad. Posada para el peregrino siempre había en todas esas casas, en todas esas fincas, y para los desconocidos lo mismo que para los conocidos, y un plato en la mesa, el plato del peregrino siempre estaba allí para todos. Y en realidad fue la violencia política, la violencia partidista, la que le puso fin no solamente a ese mundo, digamos, campesino, sino a esos valores, ¿no? Esos valores desaparecieron con el mundo moderno, y el nuestro es un país que perdió la confianza, y fue allí donde perdió la confianza. En esos tiempos, ir de noche por un bosque y ver venir a alguien era motivo de alegría porque había con quien conversar. Con la violencia los bosques se volvieron siniestros, y los campos y todo desconocido se volvió un enemigo. Y entonces me parece que es importante para nosotros valorar la importancia que tiene una economía formal, solidaria y generosa, que le permite a cada quien tener una participación y cierta seguridad mínima, porque esa no fue una sociedad opulenta, fue una sociedad que vivió con dignidad del trabajo, del esfuerzo, de la familia y de la confianza. Después de que se perdió eso, ya Colombia no volvió a encontrar el camino de la paz. La paz se volvió apenas el nombre que se le da a la periódica reinserción de guerreros. Cada tanto tiempo hay que reinsertar unos guerreros que han asolado el territorio, y a eso se los llama paz. Llegó la paz, ¿no? La paz llegó, por ejemplo, en el año 53, cuando se hizo la reinserción de los bandoleros liberales, ¿no? En tiempos de Rojas Pinilla, y la paz volvió a llegar cuando se desmovilizó el M-19, y volvió a llegar la paz cuando se estaba desmovilizando las autodefensas, y ahora otra vez la paz. Pero ya no llamamos paz a una manera de vivir, sino a una manera de reinsertar guerreros. Construir una paz verdadera me parece que supone fundamentalmente construir un espacio donde sea posible la vida, donde sea posible el trabajo, donde sea posible la confianza, y tal vez eso es lo único que vacuna a las sociedades contra la necesidad de la opulencia, porque todo el mundo necesita ser el más rico del mundo solo cuando nadie tiene la menor seguridad y la menor
garantía de un futuro mínimo para él y para sus hijos. Las sociedades que tienen esas cosas básicas garantizadas no se pierden en esos delirios de opulencia que son siempre típicos de la histeria y del miedo y no de la serenidad. De manera que ahora que se habla tanto de paz, me parece que es muy importante pensar la paz como las oportunidades que se le brindan a la gente y tener la certeza de que la paz no se hace con los guerreros, la paz se hace con la gente pacífica que nunca utilizó violencia contra los otros y que se queda toda la vida esperando una oportunidad que nunca les llega. William, en el libro tú cuentas que una de las primeras, o tal vez la primera ciudad que tú conociste fue Manizales. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo era esa Manizales que tú conociste y que tenía ese brillo de ciudad para ti? Bueno, la verdad es que yo no sé cuántos años tenía, pero un día emprendimos un viaje desde el norte del Tolima. Yo siempre he vivido en esos pueblos del norte del Tolima y no estoy muy seguro de que yo supiera bien que existía el mundo, porque había mucha niebla, entonces el mundo no era visible, ¿no? Yo sabía que existía la vida porque yo estaba vivo, pero el mundo no estaba muy a la vista realmente. Pero un día nos vinimos de viaje y yo me quedé dormido. Y cuando abrí los ojos, alrededor mío había una cosa que yo no había visto nunca, llena de luces y de ruidos y de cosas, ¿no? Y de unas construcciones, por ejemplo, que no estaban. Entonces, a mí me marcó mucho llegar por primera vez a Manizales y llegar así como entre el sueño y la vigilia, ¿no? Porque en el primer momento pude sentir que estaba soñando, ¿no? Y yo he sentido a lo largo de mi vida, después de visitar muchas ciudades, que las únicas que me satisfacen son las que tienen un cierto aire manizaleño, ¿no? Que hay ciudad abajo, ciudad arriba, hay ciudad por aquí, hay ciudad por allá, ¿no? En cambio las ciudades completas, por ejemplo Buenos Aires es una ciudad que yo amo mucho, pero yo no me amaño demasiado allí porque no pasa como nada, no hay ciudad arriba, no hay ciudad abajo, todo está como al mismo nivel y me pierdo fácil en Buenos Aires, ¿no? Porque no hay como puntos de referencia, mientras que aquí siempre hay un cerro, hay una cosa, hay algo que no lo deja uno perder. En mis tiempos era la catedral, ahora la catedral es casi invisible detrás de las torres, pero en mis tiempos venir a Manizales uno siempre se orientaba porque la catedral estaba ahí en el centro de todo. Y hay mucha gente a la que no le gusta la catedral, supongo que sobre todo porque hasta hace poco el concreto no era un material muy noble para hacer catedrales. Se suponía que las grandes catedrales góticas se hacían con piedra, que es un material pues más noble y más natural, ¿no? Pero bueno, construir la catedral de Manizales supuso un largo pasado de incendios y de sismos que se quiso contrariar con esa construcción, y el diseño a mí me parece muy bello, ¿no? Es un diseño de gran estilo, ¿no? Muy gótico y muy adecuado para estas montañas, se parece a estas montañas en sus quiebres y en sus ángulos. De manera que sí, siempre fue para mí un referente, y la verdad es que en eso ni siquiera digo cosas personales. Toda la gente del norte del Tolima siempre gravitó mucho más alrededor de Manizales que de Ibagué, ciudad a la que sentían no solo un poco más lejana en el espacio, sino un poco distinta en términos de que era una ciudad más de la llanura, más tirando hacia la tierra caliente, que estos pueblos de la cordillera, que son más de la zona cafetera. Y claro, todo el ordenamiento territorial del país obedece a un montón de criterios que no siempre son geográficos, ni culturales, ni históricos, a veces son puramente políticos y administrativos. Entonces hay regiones que están separadas de otras en el mapa, pero no logran estar separadas de las otras porque tienen la misma fisonomía, la misma economía, la misma cultura, los mismos apellidos, y entonces yo llego a pueblos de otro departamento, pero veo toda la gente, me parece prima mía, ¿no? Entonces en esa medida no puedo sentir pues que son realmente que esa división política tenga un asidero demasiado profundo. De manera que sí, yo siempre sentía Manizales como parte de mi territorio,
y todo ese norte del Tolima. Además, incluso el hecho de que para ir de Manizales a La Dorada haya que pasar por Padua no deja de hacerme sentir que hay una cosa caldense por ahí, por todo el campo. Pues muy bien. William, no sé si eres consciente de que la cotidianidad de tu novela y en buena medida también la emoción de tu novela está construida alrededor de las mujeres. No sé si en el momento de la escritura eras un poco consciente de eso y que hay un centro particular que es Mamá Rafaela. En el momento de escribir la novela, en el momento de estar haciendo ese proceso un poco, ese buceo, esa búsqueda de la forma de la novela, ¿te planteaste en algún momento esa importancia de la figura femenina en ese mundo que estabas describiendo? No, yo diría que es algo más intuitivo que pensado. Mamá Rafaela, mi bisabuela Rafaela, es un ser al que yo no conocía, ella había muerto un año antes de que yo naciera. Sin embargo, estaba muy presente en mi mundo familiar. Todo el mundo hablaba de ella, todo el mundo la mencionaba, y yo como que la buscaba de niño y no la encontraba por ninguna parte, salvo en las palabras. Pero para mí siempre fue un referente porque ella dejó muy marcado ese territorio. Y porque en esta historia un poco bíblica que digo que es la historia de estas montañas y de todas las familias que colonizaron estas tierras, hay algo que vale la pena resaltar, y es que dudo que haya muchas regiones en el mundo donde la humanidad haya tomado posesión de un territorio que estaba prácticamente virgen, no como hace miles de años, que hace solo 150 años unas familias hayan tomado posesión de un territorio que prácticamente estaba salido, ¿no?, de las manos de la creación. Es un hecho significativo. A mí me dijo, por ejemplo, Javier Trujillo, que es primo mío y que todavía es dueño de la finca Guayacanal, que es una parte de ese Guayacanal de otrora, ¿no?, que había ido a sacar el certificado de tradición de su finca y había descubierto que solo había tenido 4 dueños, y el primero era su bisabuelo, que es mi bisabuelo. O sea, antes de nuestros bisabuelos nadie tuvo títulos de propiedad sobre este mundo, y eso le da esa cosa como edénica y como bíblica a estas historias. Tan notable como eso es el hecho de que quienes llegaron a poblar esas selvas tuvieron que convertirlas en una morada humana, en un espacio de la cultura, de la vida, ¿no? Y ahí fue donde yo siento que las mujeres cumplieron un papel irreemplazable y admirable, porque volver unas montañas tan arduas, tan complejas, tan difíciles, unas moradas, unos hogares donde hubiera unos rituales, unas costumbres, traer la civilización en ese sentido, en el sentido de los hábitos, de las costumbres, de los rituales, de los afectos, es algo muy importante. Y ella en su época era el centro de ese mundo y logró, y además me parece que logró algo que no en todas partes se logra, y es que no construir una sociedad hecha solo de miedos y de rezos y de genuflexiones, sino una sociedad propicia a la alegría. A ella le gustaban los bailes, le gustaban las fiestas, le gustaba la música, acompañaba a sus nietas a irse de noche hasta el pueblo porque había fiestas en el pueblo y no quería que las muchachas se perdieran esas fiestas. A mí todo eso me pareció siempre muy hermoso, y entonces ella estuvo ahí en mi mente, y cuando yo empecé a escribir la novela, pues sentí que era muy importante contar cómo llegaron ellos y cómo fueron sus costumbres y cómo fueron creando ese mundo de afectos y de relaciones y de cortesías, de rituales, que fue tan entrañable. Y apareció otro personaje que para mí fue muy importante en mi vida, pero que yo no pensé que iba a llegar a ser tan importante en la novela, que es Josefina. Josefina fue nuestra nodriza, ¿no? Josefina me crió a mí y a mis hermanos, pero poco después me fui enterando de que también había criado a mi madre y a los hermanos de mi madre.
Y cuando después me enteré de que también había criado a mi abuelo y a los hermanos de mi abuelo, ya empezó a parecerme más un personaje de cuento de hadas que de la realidad. Había llegado con mi bisabuela desde Sonsón, acompañándola, y le dedicó su vida a una familia que no era la suya, y era la que sabía todas las historias. Inclusive, como las familias siempre tienen historias que no son graves y no son complejas, pero nadie se atreve a hablar de ellas. Siempre es bueno que haya alguien que pertenece a la familia y no pertenece a la vez, y a la que no le da tanto pudor contar las cosas como fueron. Entonces, si yo quería saber cómo pasaron las cosas, tenía que oír a Josefina, porque ella sí sabía cómo fueron y qué pasó allí y qué pasó allá y por qué pasó esto y por qué pasó aquello. Entonces, en la novela, sin que eso formara parte de mi proyecto, se fue volviendo cada vez más importante ella. Como se fue volviendo muy importante mi tío Liborio, que fue el que me dio el tono de las historias, la manera de narrarlas, el tono de la voz, al que yo aspiro que esté en distintos momentos de la novela. Era él el que lo tenía espontáneamente, el talento narrativo es totalmente suyo. Y un día, pero estas cosas ya tiene uno que aprenderlas, no, ni siquiera de la escritura, sino de los lectores. A mí, en los 2 meses que lleva esta novela circulando, los lectores me han enseñado muchas cosas sobre la novela, ¿no? Cosas que yo puse allí pero que no sabía que había puesto, como suele pasar en la literatura, y que tiene que ser alguien que esté desde afuera, quien las mire y diga, mira lo que pasa aquí. Yo digo, vaya, yo no me daba cuenta realmente. Por ejemplo, me di cuenta de que esos 2 personajes que encarnan la memoria, que son Liborio y Josefina, tienen una característica, y es que Liborio sabe todo de puertas para afuera y ella sabe todo de puertas para adentro. Ella sabe todo lo que pasa en el interior de las casas y en el interior de la familia. Y Liborio sabía todo lo que pasaba en el pueblo, en las otras casas, en los vecinos, en las fondas, ¿no? Y me parecieron, pero es un descubrimiento posterior que no me ayudó a escribir la novela, que ahora solo me ayuda a leerla, ¿no? Descubrir que el narrador era un narrador del mundo exterior y la narradora era una narradora del mundo interior y familiar. Quienes no conozcan el libro, les cuento que tiene un factor que lo enriquece muchísimo, y es que tiene un buen número de fotos, algunas muy hermosas, y quería preguntarte cómo fue el proceso de seleccionar las fotografías, si tenías un número grande de posibilidades o si son las pocas fotos con las que podrías contar. En realidad no quedan muchas, ¿no? Pero claro, ahora abundan tanto las fotografías que ya ni las miramos. Las miramos en el momento en que las tomamos y ya pasaron al olvido, y son demasiadas para uno hacer algo con ellas. Pero en esos tiempos las fotografías eran cosas excepcionales y eran muy importantes, y había era un acontecimiento que se hicieran fotografías de algún hecho. De manera que a partir de cierto momento para mí fue importante irme a buscar las fotografías en los álbumes de mis tíos abuelos y de mis padres. Y entonces ocurrieron varias cosas. Una, yo tenía historias de personajes que para mí eran muy importantes, pero cuyo rostro no había visto nunca. Por ejemplo, yo no había visto nunca el rostro de mi tío abuelo, Santiago Buitrago, que fue asesinado en un mediodía del año 39 de una manera muy cruenta, y que es uno de los episodios, digamos, más duros de esta novela. Y cuando me puse a buscar los álbumes y las fotografías, terminé encontrándolo y dándole rostro pues a mis fantasmas. Entonces fue importante encontrar esas fotografías, y a partir de hubo un momento en que encontré una fotografía que estaba en un cementerio, era el funeral de alguien. A mí me pareció muy bella la foto. Antes de saber qué era lo que estaba pasando allí, me gustó la fotografía. Yo dije, que yo no conocía esta fotografía, qué interesante es. Pero cuando me puse a examinarla, descubrí que era justamente el funeral de Santiago Buitrago, que para mí era un hecho fundamental de la historia,
Entonces fue muy conmovedor encontrarme con el funeral de un hecho que yo conocía, pero donde no había visto a los protagonistas y el rostro que tienen en el momento que está ocurriendo el hecho. Y eso me llevó a pensar que era bueno acompañar la edición con las fotografías. Entonces había unas cuantas, escogí entre ellas las que estaban también mejor conservadas, porque el tiempo va gastando y arruinando mucho esos documentos. Y afortunadamente los editores fueron sensibles a esa propuesta y me parece que hicieron un trabajo muy hermoso de la edición del libro, y el libro se ha vuelto un objeto especialmente bello, me parece a mí, por la manera como aparecen las fotografías allí. Y bueno, pues yo, para poder llegar a la historia de ese mundo campesino pacífico, digamos, y travieso y pícaro, tuve que pasar como por un umbral, que fue el umbral de mi propia memoria de la violencia de los años 50. Entonces, en los primeros capítulos de la novela hay más historias de violencia, de la violencia política, y yo soy más testigo de ellos antes de internarme, como en el relato anterior. Entonces sí, tuve que reconstruir algunos episodios de mi infancia para poder acercarme a esas historias más remotas. En la novela también cuentas el origen de tu relación con la música popular, de la que varios aquí somos testigos, y que además tiene una relación con tu padre. ¿Por qué no nos cuentas un poco al respecto? Bueno, a mí me han preguntado varias veces que cuáles son los libros que me llevaron a ser escritor. Y yo siempre contesto que los libros llegaron después, que lo primero que me inclinó a mí hacia el amor por el lenguaje y por las historias fueron los cuentos que oí contar en mi infancia y las canciones que cantaba mi padre en casa. Mi padre tenía una voz muy hermosa y se sabía todas las canciones del cancionero latinoamericano, de manera que yo lo oí cantar siempre, y las canciones, que para mí son un cuerpo poético indispensable, han sido para todos nosotros una suerte de educación sentimental, de manera que esta historia también está tejida de algunas de esas canciones. Hay un cantor de mi tierra, que es Óscar Agudelo, con el que mi padre cantaba cuando eran jóvenes. Yo tengo por ahí una fotografía en un dueto que tenían cuando tenían pues 20 años. Y después él se fue, y cuando menos pensaron era famoso, y ya sus canciones se oían en todos los cafés, no solo del pueblo, sino de toda la cordillera, y en todos los cafés de aquí de Manizales también se oían, por supuesto. Yo en el Osiris he oído varios, ¿no? Entonces, pues yo tengo muchos recuerdos personales asociados a canciones precisas, y por eso cuando voy contando ciertas historias no puedo dejar de recordar tal o cual canción. Pero también está el hecho de que mi padre ocupa en esta novela como ese lugar del hombre que pasa a través de la violencia cantando. Él salvó muchas veces su vida en tiempos en que andábamos huyendo de un pueblo a otro. Yo creo que fundamentalmente por el hecho de que era enfermero y de que era músico, y eso lo hizo, inclusive en algún episodio de esa novela lo hace invisible, ¿no? Hay un hombre esperando para matarlo, y aunque pasa frente a él no lo ve. No sé por qué razón, pero en mi familia siempre se habló de un milagro. William, la última curiosidad para darle la oportunidad a ustedes de que pregunten. En la contratapa, que no sé si escribiste tú, tengo la impresión de que no, dice que Guayacanal es tu obra más personal, y es curioso que se diga de un poeta que la obra más personal es un texto narrativo. ¿Estás de acuerdo con lo que dice en la contratapa o no? Pues no sé si será mi obra más personal. Sé que algunas historias que se cuentan allí son personales, y son relatos de mi infancia y relatos de mi familia, pero yo veo esta novela como algo que no está restringido a mi memoria personal ni a mi memoria familiar. Para mí, casi que su importancia más grande no reposa en el aspecto puramente familiar y anecdótico, sino en que es un fragmento de una historia que es de muchos.
La novela quiere ser un homenaje a ese mundo campesino y a esa paz que vivió Colombia en otro tiempo, un homenaje a una manera de vivir y a una manera de hablar que a mí me parece entrañable, por supuesto también a unas personas y a unas músicas, y yo estoy seguro de que brota también de algo que impregna muchas de las cosas que escribo y que he escrito en los últimos tiempos, tanto en verso como en prosa, y es una pregunta por cómo es nuestra relación con la naturaleza. Yo siento que ahora, cuando ese mundo hiperindustrializado e hipertecnificado que nos fue vendido como la felicidad y como el futuro está en crisis y ya no sabemos en realidad hacia dónde va el ser humano y hacia dónde va la civilización, me parece que está volviendo a ser urgente una pregunta por cuál es nuestra relación con la naturaleza, por cuál es nuestra relación con el mundo real, si vamos a pasar el resto de la vida mirando pantallitas y mirando maquinitas lejos del mundo y dejando el mundo en unas manos que expropian a todo el mundo y se apoderan del planeta entero, pero no para conservarlo, sino para destruirlo, ¿no? Entonces, este recuerdo de un mundo en el que era difícil la vida, pero era honrada y era valiente y era abnegada y era hasta cierto punto heroica, y una relación más sencilla con el mundo, me parece que es algo que es digno de ser recordado, y a lo mejor algo nos puede enseñar de lo que será nuestra relación con el futuro. Muy amable, Willy. No, a ti muchas gracias.